Hola, las banderas rojas siempre estuvieron ahí. Y es que he escuchado de testimonios de muchísimas víctimas decir, es que yo veía que era malo con algunas personas, pero era bueno conmigo. Desde el bombardeo de amor, desde que se conocieron. Me dicen, es que yo veía, o incluso ya después cuando inició la relación o casados, dicen, es que yo veía que él era perverso con algunas gentes. Yo veía que era egoísta con algunas gentes. Yo veía que envidiaba mucho. Yo veía que maltrataba a algunas personas. Yo veía que hacía cosas pues que no eran tan legales. Yo veía que perjudicaba gente o yo veía que maltrataba a algunas personas. Yo veía que era clasista con las personas. Yo veía y yo veía y yo veía. Y ahí estaban. Las banderas rojas siempre estuvieron ahí. Pero como me dicen en los testimonios, yo veía que era malo con mucha gente, pero conmigo era bueno. Y entonces la víctima se acomodaba. Y a veces se acomoda a extremos de validar cosas que hace el narcisista en contra de otras personas, que en definitiva son cosas malas o muy malas. Y la víctima ahí se convierte en un cómplice silencioso del narcisista frente a las atrocidades que está cometiendo. Y es que, como lo he dicho en otros videos, la víctima está acomodada en el a mí me trata bien, a mí me va bien, a mí no sé qué, y tolera muchas cosas que hace el narcisista, pero la víctima nunca se da cuenta que esas banderas rojas ya estaban ahí. El perfil, los rasgos, la personalidad, el trastorno de personalidad narcisista ya se dibujaba ahí. Por supuesto, no conocía la víctima lo que era el trastorno, pero ya se dibujaba un perfil de una persona que no era sana del todo. Una persona que hablaba mal de los demás, que mentía a los demás, que engañaba a los demás, que era perverso con los demás, que maltrataba a los demás. A los demás no a todo mundo, quizás, porque el narcisista es muy listo y tiene algunos clubs de fans, pero sí estoy hablando de personas específicas y la víctima lo veía y de alguna manera la víctima lo solapaba. Y no estoy acusando a la víctima. La víctima desde el bombardeo de amor cayó en un hechizo, en una hipnosis que no le permitía ver estas banderas rojas con claridad, pero las banderas rojas ya estaban ahí. Para la víctima siempre sale el sol, pero la víctima tiene que tener una honestidad profunda de reconocer que el narcisista desde el principio y no de, bueno, durante 4 años fue muy bueno, sí, contigo, pero ya había banderas rojas. Cuando la víctima empieza a reconocer esto, empieza a caminar hacia el proceso de salida, contacto cero y abandono, y por supuesto hacia la sanación. El narcisista siempre va a ser narcisista. No puede cambiar. Su trastorno no tiene cura. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.